muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Voy a presentar a Jesús Vázquez Madruga. Vale, estoy seguro de que muchos de ustedes la conocen. Es historiadora paleógrafa, es decir, es capaz de leer escrituras antiguas, que son enrevesadas formas de escribir que ya han desaparecido y que solo son descifrables por especialistas paleógrafos como ella. Por cierto, cada vez hay menos profesionales de la paleografía. María Jesús Vázquez ha escrito unos 8 libros y más de 40 artículos, todos ellos producto de la investigación histórica. Ella es una entusiasta de la investigación en las fuentes primarias, originales, intentando siempre descubrir y dar a conocer algo nuevo sobre la historia de Alcalá. Participa a menudo en cursos, conferencias, programas de radio o en artículos periodísticos, porque es una valiente y tozuda, bueno, queda mejor, perseverante, podríamos decir, defensora del patrimonio alcalaíno. Por eso forma parte del Grupo de Defensa del Patrimonio Complutense y de la Institución de Estudios Complutenses. En la investigación que se realizó en el CIN en 2016 y 2017, María Jesús Vázquez descubrió un auténtico tesoro escondido, aunque es verdad que el cofre lo abrió Julián, su marido, que yo estaba presente. El tesoro estaba en un armario antiguo y olvidado, cerrado con una llave desaparecida, que contenía material, según me contaron después, que vino de la carpintería del centro, del CIN. Aparecieron ahí más de 6.000 páginas de escritos, el más antiguo de ellos de 1431, esto es de antes del descubrimiento de América, y que forman un conjunto homogéneo sobre el CIN que va del siglo XV al XIX. En este conjunto de documentación se encuentran pergaminos, muchos pergaminos, vitelas, papeles artesanos antiguos, primeras impresiones de la recién llegada imprenta, alguna nota sobre seda, sellos reales de Felipe II, comunicaciones de la Chancillería de Valladolid, referencias a Sudamérica, etcétera, etcétera. De este tesoro escondido y desconocido para los alcalaínos e historiadores madrileños es del que nos va a hablar hoy María Jesús Vázquez. Es una verdadera suerte contar con ella para esta conferencia. Muchas gracias, María Jesús. Gracias. Muchas gracias a la institución y a Ambrosio por contar conmigo para este ciclo. Hacía mucho que no daba una conferencia en la institución y me hace mucha ilusión estar aquí. Y sobre todo contar también algunas aventuras que nos ocurrieron en el ENFIL. La he titulado Breve Historia del ENFIL porque aquí no hay tiempo para más. Antes de comentar nada, debo decir que este es un sucinto, somero paseo por la historia del ENFIL, una historia que tiene siglos. Entonces es bastante superficial. Pero bueno, para conocer un poquito más su historia y darnos una idea de cosas que ocurrieron allí, pues voy a contar algunas de ellas. Sabemos que el CIN tiene un origen, hay restos prehistóricos, romanos, etc. Y que una de las tantas villas que se crearon a la orilla del río Henares, pues una de ellas, de las más importantes quizá, pues es el CIN, que llegó a ser aldea. Puede ser que a lo largo de la Edad Media son muchísimos siglos, perteneciera a Guadalajara, porque en su fuero se cita una Norsin. La verdad es que el nombre del CIN aparece en la documentación de muchas maneras y con muchas grafías, pero con C con cedilla, con S, en fin, de muchos modos, pero básicamente es el SIN. El SIN decía Elliot y el CIN decimos ahora. Pero ya decía que pertenece, que aparece en el fuero de Guadalajara, sin embargo no aparece como población perteneciente a las poblaciones, al distrito, a la tierra de Guadalajara, ni a la tierra de Alcalá.
Por eso, desde muy pronto, pues debió de tener esa entidad suficiente para obtener ese estatus independiente que tuvo durante muchos siglos. Estoy hablando de muchos siglos, tanto de Alcalá como de Guadalajara. Tenía jurisdicción propia, y como dicen los documentos, civil y criminal, mero mixto imperio, que tenían horca y azote, horca y cuchillo. Es decir, que eso quería decir que tenía su justicia propia, sus alcaldes, alguaciles, caballeros del monte, etc. Es decir, que fue un lugar independiente totalmente de Alcalá. Y por ahí vienen muchísimos problemas. Queda la incógnita, porque ese documento lo hemos encontrado, del momento en el que adquiere esa independencia. Lo más probable es que la obtuvieran los trinitarios de Toledo por privilegio real, naturalmente. Lo que es seguro es que les pertenecía en el siglo XIII, a los trinitarios de Toledo. Pero la desaparición del archivo de los trinitarios hace casi imposible aclarar este dato. Ojalá algún día alguien encuentre ese privilegio real o ese documento que lo demuestre fehacientemente. Por tanto, con los trinitarios era ya un señorío independiente, un tanto particular, en los aledaños de Alcalá, en tanto que Alcalá, la villa de Alcalá, villa por aquel entonces, y su comarca fue señorío, como todos saben, del arzobispo de Toledo. Y en este punto debo hacer un inciso para explicar un poco lo que ha empezado a contar Ambrosio, que estaba presente en aquel momento, debido a mi tozudez, cabezonería, como lo quiera llamar, toda la razón del mundo. Cuando en el 16 me llama para participar en aquel programa o aquel proyecto de investigación de la historia del ENCIN, y fui muchísimas veces y insistí muchísimo en que me abrieran, en ver, en entrar en sitios, hasta que conseguí ver un mueble que no podíamos abrir, y Ambrosio y Julián son testigos de esa cabezonería mía. Conseguimos abrir aquel desvencijado mueble, estaba lleno de todo tipo de animales, restos, en fin, no tengo... es un poquito desagradable, eso no lo... estaba muy mal. Pero ahí estaban esos documentos olvidados, esos documentos allí como arrinconados en aquel espacio durante tantos años, y de esos documentos que tuve que desinfectar, por supuesto, limpiar, para luego poder leerlos, claro, y hacer los regestos y las transcripciones, etcétera, convenientemente. Y en este sentido, no sé cómo decir esto con palabras suaves, porque no las encuentro suaves, para referirme al anterior director del MIDRA, que en cuanto se enteró de la valía de este archivo, se lo llevó a Madrid. Madrid lo fagocita todo, se lo lleva todo, es una pérdida patrimonial tremenda, desde mi punto de vista, y no sirve que me digan que en el archivo regional de la Comunidad de Madrid va a estar mejor, y mejor guardado, y con muchos más documentos. A mí me parece que, igual que en el archivo que hubo en el Palacio Arzobispal, se quemaron millones de documentos por aquel afán de reunir en un lugar todos los documentos, es una suerte que la magistral se negara a entregar todos. Por eso la magistral hoy tiene algo de archivo. Es decir, que en noviembre pasado, la directora de ese archivo, doña Nieves Sobrino, me escribió una carta porque el Grupo de Defensa del Patrimonio lo publicamos, protestamos en las redes, en la radio, en la prensa, el hecho de que se llevaran este archivo a Madrid. Y, como digo, en noviembre me escribió una carta en la que me dice que es que lo están desinfectando y que lo han llamado Marquesado de Luque. Es decir, el ENCIN ha perdido un bien patrimonial, pero ha perdido también su identidad. Un archivo de siglos de un lugar como el ENCIN, y que un archivo regional de la Comunidad de Madrid lo llame el Marquesado de Luque, cuando el señor Marqués de Luque
don Federico Luque, solo fue dueño del Encino unos años, todo lo demás son siglos de historia. No tiene sentido, para mí por lo menos no lo tiene. Ni tiene sentido tampoco que esté en el archivo regional. Así que de ahí mi enfado, mi rabia, porque no está en el Alcalá y porque lo peor de todo es que me dice que todavía no está abierto al público. Es decir, desde el año 20 que se llevaron esos documentos, que yo ya los había desinfectado, y todavía no están al público, a mí es que me parece tremendo. Y que cualquier investigador que vaya preguntando por el ENCIN probablemente le diga que allí no hay nada, porque tenéis que saber que hay que ir preguntando por el Marqués de Luque para averiguar algo sobre el ENCIN. Me parece tremendo. En fin, a pesar, como digo, del mal estado de los documentos, de aquella aventura de encontrarlos y de limpiarlos y tal, pues pude leer y extraer muchísimos datos de suma importancia, pero no solo para la historia del Encín, sino para Alcalá y toda su comarca, porque habla de personas, oficios, caminos, cañadas, molinos, productos, sistemas de cultivo, de riego, ganado, manantiales, arroyos, árboles, incluso datos curiosos como la edad de muchas personas, testigos de esos juicios, que tuvo continuamente juicios, por las edades que confiesan tener y por cómo se retrotraen a épocas anteriores. Y es gracias a, bueno, pues, a continuos pleitos que tuvo el Encín, pues que se claro, guardaban todos los documentos, sobre todo los probatorios, como por ejemplo este es de 1431 y quizás es el más antiguo, pero tiene importancia. Había pergaminos en el archivo, este en concreto es de papel, aunque sea el más antiguo, pero es de papel. Y no deja de ser curioso, porque aquí habla también de judíos que en general no son bastante conocidos a mí personalmente, porque los he conocido a través de los censos que he trabajado de la magistral de la Catedral de los Santos Niños. Y en este caso es un judío que se llama Judá Rofos, que era el que cobraba los impuestos del Concejo de Alcalá. Y entonces tratan de cobrar en el Encín. Y claro, sus vecinos se ponen en conocimiento del Concejo de Alcalá, que no pagan ni han pagado nunca a la villa de Alcalá el impuesto alguno, nunca, ni a ningún otro lugar. Es decir, que este documento es importante porque luego se va a utilizar durante siglos como documento probatorio de esa independencia tanto de Alcalá como de Guadalajara. Así que es un documento importante, es una letra cortesana, dentro es un poquito, bueno, no sé si se ve en detalle, es un poco farragosa, pero es una letra que a mí me parece preciosa, personalmente, que me encanta leer, quiero decir. Y es que a los sucesivos dueños del Encín les tocó pleitear continuamente. Con el Alcalá, con los santos de la Mosa, con los jesuitas, con la Mesta, con algún otro vecino. Es que, sobre todo con Alcalá, era lo más continuo a través de los siglos fue con Alcalá. Porque Alcalá intentaba continuamente cobrar impuestos en el Encín. Este documento sentencia que no tiene jurisdicción Alcalá sobre el Encín, que es término redondo. Lo de término redondo lo repiten los documentos muchísimo. Es curioso porque aparece citada el Encín como villa en algunos documentos, término redondo muchísimas veces. Quiere decir que es un término que tiene su propio término, está amojonado, tiene su jurisdicción y no depende de ningún otro sitio ni tiene que pagar impuesto alguno, salvo al rey, por supuesto. Bien, hasta 1454, que sepamos, hasta hoy, los trinitarios de Toledo son dueños del Encín. Anteriormente, pues lo arrendaban, porque de Toledo aquí, pues, les pillaba un poco lejos. ¿Qué ocurre?
que los últimos, que fueron Francisco García y su esposa Inés de Arias, pues llevaban años sin pagar el arrendamiento. Y entonces, en 1452, rescinden el contrato los trinitarios. Y entonces, en ese 1454, lo venden a don Álvaro de Jaraba. ¿Quién era este don Álvaro? Pues este don Álvaro, seguimos en el entorno de la iglesia, era maestrescuela de la Catedral de Cuenca y era también canónigo de la Catedral de Toledo. Y lo que hace es que, a cambio del Encín, les da a los trinitarios de Toledo unas casas en la misma ciudad de Toledo, 2.400 maravedís de censo sobre otras casas y luego 5.000 maravedís en metálico. Entonces don Álvaro de Jaraba lo tiene unos años y poco después pasa a pertenecer a don Rodrigo de Bazán. Este personaje, también muy importante para Alcalá, porque resulta que fue el camarero mayor del arzobispo Carrillo y además compró una heredad en Camarma y una casa en la calle de los Escribanos, digo, escritorios. Precisamente la compra de esa heredad en Camarma lo encontré el documento en el archivo de las que llamamos Claras, Nuestra Señora de la Esperanza. Ahí se conserva. Y don Rodrigo de Bazán, pues en ese momento considera que el Encín está despoblado, hay muy poca gente, y por miedo a perder su jurisdicción pide al juez de Alcalá que certifique esa jurisdicción. Y entonces presenta muchos testigos. El documento es bastante largo, espero poder publicarlo próximamente, que se retrotrae 100 años, incluso más, atrás. Y presenta el documento, hoy desaparecido, por el que tiene esa jurisdicción, probablemente un privilegio real, claro está. Y entre los testigos cabe citar también algunos judíos, conocidos míos ya de años, de los censos, como Judá Gabay, Abraham Burgalés, don Josep Garrido. Este Garrido fue rentero en el Encín, es decir, subarrendado en el Encín. Y también decía que nunca pagó alcabala alguna Alcalá. En 1539, el Encín pertenecía, por herencia de los padres, porque pasa a los padres de María de Vargas, 3 hermanas, María Luisa de Anguciana y Elvira de Mendoza, que vivían en Cogolludo, y entonces ellas heredan el Encín y lo venden al licenciado don Luis Álvarez por 3.000 ducados de oro. En aquella época equivalían como a un cuento y 250.000 maravedís, más o menos. Un cuento es 1 millón, ellos decían un cuento. De nuevo Alcalá intenta cobrar impuestos al Encín y don Luis Álvarez pues lleva el juicio a la Chancillería de Valladolid. La sentencia de 1543 naturalmente es a su favor. Debo decir que de todos los pleitos que he encontrado del Encín, todos los gana el Encín. No he encontrado ninguno que perdiera, al menos hasta hoy. En manos de la familia de don Luis de Álvarez y sus descendientes, el Encín está alrededor de unos 60 años. Tienen un pleito de nuevo con Alcalá y de la Chancillería, llegaban a la Chancillería, claro. En el 56, en el 61, en ese año don Luis denuncia ante el corregidor de Guadalajara, denuncia a Alcalá ante el corregidor de Guadalajara, porque los guardas del monte de Alcalá habían entrado en el Encín sin permiso y pastaron sus ganados sin derecho a ello. A lo largo de toda la Edad Moderna, los pleitos con Alcalá son continuos. En el 67, en el 68, bueno, es que hay un montón. Y es que Alcalá lo intenta una y otra vez, por activa y por pasiva. Y además lo intentan también por la fuerza. Entran sin permiso, introducen ganado, cortan leña, hacen de todo. En 1577,
hay una nueva sentencia a favor de los herederos de don Luis Álvarez. Los hijos de, bueno, su esposa se llama Isabel de Valdés, que eran vecinos de Guadalajara, y ahí se reitera de nuevo que es término redondo, que tiene jurisdicción propia, que no le pagan impuestos. Estos herederos ganan otro juicio también en el 83 del siglo XVI, y ahí serán indemnizados con 6.000 maravedís de la época por los daños causados por los guardas de la villa de Alcalá, porque se llevaron nada menos que 80 cabezas de ganado, hierba, la que quisieron, y apalearon a los pastores del Encín y cortaron unos cuantos árboles. Es decir, que ya por la fuerza también entraban en el Encín. Esta familia, en estos años, ya estamos en finales del 16, principios del 17, tienen dificultades económicas, tienen que pedir préstamos, hipoteca, y finalmente tienen una deuda de más de 3,5 millones de maravedís. Entonces, doña Isabel de Alvarado decide pues, que tiene que vender. Y para ello, y aquí esto es un dato también importante, solicita el permiso real. Esto también nos ratifica la idea de que el Encín es independiente por permiso real, claro está, por privilegio real. Y entonces sale a subasta. Sale a subasta y fue don Francisco de Mena Barnuevo, o Barrio Nuevo, de los Consejos Supremos de Castilla y Guerra, quien lo compra por 10.000 ducados de oro, que en ese momento eran casi 4 millones de maravedís, 3.700.000 maravedís. Y curiosamente el acto final de la venta se realiza en Jadraque. Entonces, a partir de ese momento y a lo largo del siglo XVII, la familia de los Mena Barnuevo o Barrio Nuevo son dueños del Encín, y de hecho en los papeles del archivo, en los encabezamientos de muchos de ellos, alguien en algún momento, yo he calculado que aproximadamente del siglo XIX, organizó de alguna manera ese archivo, y en los encabezamientos ponía Menas número 1, Menas número 4, es decir, las familias, los papeles que habían sido de la familia en cuestión en cada momento. Don Francisco de Mena fue muy importante porque a principios del 17 salía el Encín. Construye un nuevo CAD, deseca la zona más inundable para ararla, hace el estanque grande, la huerta y la nueva casa, obra de los maestros Juan de Diego y Baltasar Álvaro. No sabemos exactamente cómo sería esa casa, justamente. Tenemos algún cuadro y algún grabado de unos edificios antiguos, pero exactamente no sabemos esta casa que se construye a principios del 17 cómo pudo ser de verdad. Los problemas continúan, no con Alcalá solamente, sino también con los santos de la Humosa y con los jesuitas. En 1608, o después de que don Francisco de Mena comprara el Encín, denuncia al Concejo de los Santos de la Humosa por utilizar los caminos del Encín, con carretas, con ganado, y el Concejo de los Santos alega, y lo voy a leer textualmente porque no tiene desperdicio: de tiempo inmemorial tenía una barca en el río en donde entran los vecinos de los lugares comarcanos de la Alcarria, y un desembarcadero de la otra parte del dicho río que confina con el Encín, y desembarcados van por un camino que siempre se ha llamado Camino del Encín, collado cansado y señalado, que ha tenido y tiene 3 pasos de ancho desde el desembarcadero que llamaban el Barco Viejo hasta Canaleja, y al Camino Real que va a Alcalá. Cita un molino que fue de doña Catalina de Mendoza, a donde iban los jesuitas a moler, y que la citada barca de los santos rentaba 80 ducados al año. Y es que atravesaban el Encín porque de no hacerlo tenían que ir por Miralcampo. Entonces, si por ejemplo esto es... un momento. Si esto es el Encín, que bueno, la procesión llegaba hasta pasada actualmente las vías del ferrocarril,
Si esto es la posesión del Encín, mira, el campo estaría en esta zona de aquí, camino de Guadalajara, ¿eh? Entonces tenían que dar un rodeo tremendo. Y claro, pues eso no les interesaba porque tardaba mucho y además tenían que pagar cortado. Y eso no les interesaba, claro, a los jesuitas, ni a los de los santos, ni a nadie. Entonces la sentencia de Valladolid, pues naturalmente fue favorable al Encín. Otro pleito, en 1612, a favor de Francisco de Mena, porque aquí es curioso, don Francisco de Mena compra un prado, no muy grande, a Lope de Torres, que Lope de Torres a su vez lo había comprado al concejo de Alcalá. ¿Qué ocurre? Que aquí el concejo de Alcalá ve un resquicio para decir, eso es término nuestro, jurisdicción nuestra, tú vas a pagar impuestos. Nuevo juicio. Entonces, en la sentencia, que además incluye la confirmación del arzobispo de Toledo, se afirma que Mena no tiene jurisdicción de dicho pradillo, pero puede construir casas para su beneficio si quiere, y que el resto sigue siendo independiente de Alcalá. Un poco harto, yo creo, don Francisco de Mena ya en 1613 coloca una horca alta frente a la casa principal. Es decir, dice, debió ser pequeña la otra que había, o estaba en mal estado, qué sé yo, y coloca una que se vea bien, que se vea bien la jurisdicción que tenía sobre su territorio. En 1623, contra la Compañía de Jesús, porque hizo sin permiso un camino a través del Encín. O sea, esto ya es el colmo. Es decir, no solamente pasa porque sí, sino que es que además hace un camino a su gusto. Y claro, hay dos sentencias, además de esta, a favor de los Mena y Vera, porque en estos casos la viuda fallece don Francisco y su viuda, doña María de Montoya y María de Mena, su hija, pues se hacen cargo del Encín y pleitean por la Compañía de Jesús y ganan a la Compañía de Jesús. De nuevo contra Alcalá, contra Meco, Miralcampo, Los Santos, por utilizar los caminos sin permiso, con carros, con ganado, destrozando también cultivos, etc. El camino que más utilizaban los de Meco era el que partía de la venta de Meco. Saben que la venta de Meco más o menos está, si este es el camino que va del Parador al camino principal del Encín, supongamos, pues la venta de Meco todo el mundo sabe dónde está, cruzar simplemente el camino antiguo de Aragón, no hay autovía, y entonces llegaban al río enseguida. Iban los jesuitas a moler a un molino que tenían allí en el río, y hay otras dos sentencias también, porque la viuda de don Francisco pleitean varios años, no uno ni dos, varios, contra la Compañía de Jesús. Alcalá apela en otro de los pleitos, pero también gana el Encín, y claro, los de Meco utilizaban el camino de la venta de Meco, naturalmente, y entraban en el Encín tranquilamente. Entonces, hay un amojonamiento del territorio, de todo el término del Encín. Tenía 30 mojones, marcando sus límites. Pero los jesuitas y Alcalá, sobre todo el concejo de Alcalá, en algún momento también eliminan los mojones que le parecen bien eliminar. Además del río, el Encín disponía de varios manantiales y de dos arroyos, el de las Monjas y el de Benalcuervo. Tengo que confesar que no tengo ni idea de dónde estaba el arroyo de Benalcuervo. No lo he encontrado. Si alguien lo sepa, que me lo diga, porque yo no he podido saberlo. Y el arroyo de las Monjas es el que en el tramo final limita con la Canaleja. El río, curiosamente, pertenecía, el agua, quiero decir, el cauce del río, pertenecía mitad por mitad a Los Santos y al Encín. Y mira tú qué cosas que hacen una divisoria.
Y entonces construyen un muro con piedras en el centro del río. Y entonces dicen, esto es tuyo. Y que nadie se pase de esa mitad del río. Salvo el trozo por el que atravesaba la barca de los santos. Claro, ese espacio la barca tenía que poder pasar, no podía haber muro de piedras. Pero también esto dio problemas, porque en 1629 doña Mariana de Montoya denuncia que habían eliminado esa divisoria María de Arenillas y había causado muchísimos daños en el Encín. Y leo textualmente un poquito del texto. Dijo que el río Henares pasa pegado al soto y término del Encín, y por la otra orilla es término de los Santos, y la mitad del agua y pesca es de dicha villa. Doña Mariana ha tenido noticia de que Juan Martínez, vecino de Camarga, y mayordomo de doña María de Arenillas, vecina de Madrid, que llevó 7 u 8 hombres de los Santos, se desnudaron de medio puerto abajo, entraron en el río que lleva 2 brazos de agua de cada uno de los dichos términos y los dividían en guijarro y cascajo fuerte que estaba alto en medio del río, y los dichos hombres lo rompieron y echaron la corriente de la parte de los Santos a el Encín, por lo cual a doña Mariana le causaron daño por más de 200 ducados, y los que podrán suceder porque el agua va consumiendo el soto y la huerta de árboles frutales, que vale más de 12.000 ducados. Y luego además, adelante, está una casa de mucho valor y más de 400 fanegas de tierra. Todo lo hicieron por llevar el agua a un molino harinero que doña María de Arenillas tiene en el río pegado junto al lugar de Canaleja, jurisdicción de la villa de Alcalá, y las crecidas y avenidas hacen mucho daño. Para remediarlo, que la corriente vuelva a donde iba a costa del dicho Juan Martínez y María de Arenillas, y los vecinos de los Santos sean castigados conforme a las leyes y pragmáticas. Esto es que parece, hoy nos hace gracia, pero en aquella época era terrible, era un problema tremendo. Naturalmente doña Mariana gana el juicio, por supuesto. En 1632 un nuevo pleito, en este caso contra la Mesta, que acusó de adhesar tierras concejiles de Alcalá. Precisamente el alcalde de la villa de Alcalá firma la sentencia favorable al Encín y contra la Mesta, no deja de ser curioso. El del Encín en ese momento está valorado en 10.000 ducados, de oro, por supuesto. Y don Juan Antonio Vera Rótulo y Mena Barrio Nuevo, nieto de doña Mariana, entre otras propiedades que poseía en diversos lugares como Guadalajara o Cuenca, tenían deudas, como pasó con la familia anterior, y además debía pagar a su hermana Francisca, por una parte de la legítima de la herencia, 6.000 ducados. Entonces don Juan Antonio tiene que hipotecar el Encín, y además de otras propiedades como la casa familiar que tenían los Vera Barrio Nuevo o Barrio Nuevo en Madrid, en la calle Mayor, junto al Palacio de los Condes de Oñate. Saben que en ese palacio nació nuestra doctora de Alcalá. Bueno, pues la casa, o casona o palacio de al lado era el de los Vera Barrio Nuevo. Y en 1675 fallece don Juan Antonio y doña María Miranda Mendoza y Guerrero toma posesión del Encín. El mayorazgo pasa a su hijo mayor, Francisco, y que casa con Mariana Molinet. Los Molinet fueron otra familia de la que podríamos estar hablando también un buen rato, y su hijo Baltasar Vera Rótulo Tasis lo hereda. Entonces casa Baltasar con doña Dorotea Ollauri. Esta Dorotea, que tenía muchísimas propiedades en muchísimos lugares, será quien en el catastro del Marqués de la Ensenada, ya estamos en el siglo XVIII, a la muerte de su esposo aparece como señora del Encín. Y en el catastro del Marqués de la Ensenada hay un dibujito muy gracioso, y van dibujando las propiedades, los términos de cómo era el Encín en aquel momento. Baltasar vivía en la casa que antes he dicho, en Madrid. Tenía un presbítero propio, tenía su propio cura, su administrador además era don Carlos Laogó, que era del Poisson de Oro, una familia venida menos,
y este don Carlos era el que vivía prácticamente todo el año en el Encín y el que vigilaba. En 1753 doña Dorotea tiene otro pleito por los daños causados en las vides, la Alameda y el Soto del Encín. En este caso contra los mayordomos de Alcalá, que fueron a la cárcel y fueron condenados a pagar los daños. En el catastro de la Ensenada, Alcalá contesta al señalar los límites, afirmando que en su término están comprendidos Varezuela, que está en el término de Torrejón, la Canaleja, el Encín, Hinojosa y Corral de Arrebol. Sin embargo, cuando el Encín, a raíz de esto, intenta aprovechar los pastos del común de Alcalá, de las 25 villas, se le deniega porque no estaba incluido en ellas y era término redondo. Volvemos a otro rifirrafe. Bien, el hijo de doña Dorotea, don Baltasar Antonio, tuvo de nuevo problemas con el Concejo de los Santos, que quería utilizar los caminos del Encín y los utilizaba continuamente, no nos engañemos. Y entonces incluye como probanzas toda una serie de 3 sentencias de los siglos XVI anteriores y XVII. Y de los deslindes y amojonamientos, son documentos muy interesantes. En 1773 se hace un nuevo deslinde y lo hace el administrador en aquel momento del Encín, que se llamaba Domingo José de Casas. Por cierto, en ese momento el dueño de la finca de Miralcampo era el marqués de Mondeja. Bien, el vizconde de Huerta recibe una querella de don Baltasar Antonio de Vera y don Vicente María de Borja, que era dueño de la Canaleja. El vizconde de Huerta se llamaba Vicente de María de Borja, era dueño de la Canaleja, y lo que hizo fue amojonar la Canaleja según le vino bien, según quiso, quitó mojones, puso mojones, en fin, hizo lo que quiso. Y en esta ocasión pues también gana el Encín. En 1778 el corregidor de Alcalá ordena amojonar el Encín indebidamente de nuevo. Elimina mojones, pone otros, en fin. Y los testigos de los habitantes, los que habían vivido allí, conocían aquello, etc., pues van diciendo a lo largo de todo el documento dónde estaba cada mojón, cómo era cada mojón, cómo se hacían los mojones. Está bien interesante. En el año 79 también otra sentencia. Fallece don Baltasar y no tiene sucesión. Y entonces le suceden sus hermanas. La mayor, Joaquina de Vera, le sucede en 1804. Y su hermana Tomasa Manuel, que era esposa del marqués de Bendaña, pues queda, el marqués de Bendaña fallece ella y que el marqués queda como tutor. Tiene un montón de títulos, una familia noble. No voy a leer todos los títulos porque es lo más farragoso. Y en 1820, don Buenaventura ordena tasar el Encín porque tiene que venderlo. Se valora en 600.000 ducados. Puede parecer baja la tasación, pero es que habían estado aquí los franceses y la invasión francesa hizo muchísimo daño. De hecho, hay un inventario. Uno de los documentos más interesantes para mí es ese inventario, en donde se ve qué era o qué fue lo que quedó en el Encín, en la casona principal, en los corrales, en todas las dependencias. Es muy interesante. Entonces, claro, la tasación pues va a la baja. Finalmente, en 1821 lo compra don Severiano Páez Jaramillo, que muy poco después, en 1822, va a construir. Bueno, esta era la antigua capilla de la antigua casa y don Severiano construye el parador, este parador. En 1822 ya estaba construido y los planos los firma el ingeniero don Manuel María Chavarri. Gracias a Ambrosio que me ha hecho las fotos, porque entre que soy negada con una máquina de fotos o esta es la entrada principal del parador, que casi se la come la autovía, porque está pegadísima, es tremendo.
Bueno, ¿quién era este don Severiano? Pues don Severiano era un senador, fue diputado, alcalde de Madrid, fue el primer contribuyente de toda Guadalajara y regidor también. Y curiosamente su hija mayor, Josefa, se casa con Camilo Díez de Prado, que era dueño de la Canaleja. Entonces, entre Josefa y su marido se aunan el Encín y la Canaleja. Dos propiedades enormes. La siguiente hija de don Severiano casa con el marqués de Barzanayana. Don Severiano aprovecha la desamortización, como muchos otros por supuesto, y compra un montón de propiedades, entre ellas el convento de San Bartolomé de Lupiana. Y esa familia barzanayana continúa siendo la dueña de ese convento, actualmente. Como decía, Josefa y su esposo Camilo van a unirse en la Canaleja y el Encín, y estos consiguen de la compañía, estamos en la época del ferrocarril ahora, y consiguen que la compañía de ferrocarriles haga un paso a nivel, porque el ferrocarril ha dividido sus tierras. Aunque había cedido tierras para el ferrocarril, para el progreso, etcétera, etcétera, pero claro, por otro lado, pues también les impedía acceder a las tierras que tenían al otro lado del ferrocarril. Es decir, que el Encín llegó un momento en el que tiene su propio paso a nivel. También hay una serie de rifirrafes con este paso a nivel que pretenden que a ver quién lo mantiene, en fin, esa es otra historia. En 1867, doña Josefa arrienda el Encín a un personaje muy conocido en Alcalá, especialmente para los que han trabajado su historia, a Cayo del Campo. Cayo del Campo le arrienda el Encín para explotarlo naturalmente, pero doña Josefa, que continúa viviendo en Madrid en esa casa familiar de la calle Mayor, se reserva la parte noble de la casa, el parador, las alamedas, la leña y la mitad de la fruta que Cayo debe llevarle a su casa de Madrid. En este momento tenía el Encín más de 23.000 cepas, más de 60 o 100 olivos, no recuerdo exactamente, y unos 600 árboles frutales. O sea, tenía una producción importante. Bien, en 1889, doña Josefa llega a un acuerdo con don Federico Luque. Don Federico Luque, marqués de Luque, para venderle el Encín. Federico Luque no dejó de aumentar los casi 900 fanegas que le compra a doña Josefa, con muchas otras tierras, también fue dueño de la Canaleja, de Cuadernillos. Es decir, sus posesiones llegaron a tener 4 kilómetros de largo, porque la idea que tenía él era tener una posesión rectangular con la carretera de Aragón y el ferrocarril en medio de unos 4 kilómetros de largo, y lo consigue. Este gran personaje será quien haga del Encín un centro especial, puntero, ecológico, investigador de la época, y obtuvo numerosísimos premios que seguro que Carmen nos hablará el próximo día maravillosamente de él. Y vamos con algunos elementos patrimoniales interesantes del Encín, de entre los que quedan, porque muchos se han perdido. La capilla, esto es como estaba antes. Ahora tiene una rampa para minusválidos, etc. Este es el interior, como ha quedado, tras su restauración entre el 19 y el 20. Y las vidrieras, que son una maravilla, que se hicieron en Irún, por cierto. En el caso de las que están aquí en lo que era el altar mayor, que están en Santa María de la Cabeza, y por supuesto San Isidro Labrador, claro está. Y el retablo. El retablo, datado en el siglo XVII, procedente naturalmente, por supuesto, de otro lugar, porque parece ser que esta capilla se hace en época de Franco, en los años 50,
y claro, no podemos saber si está en el retablo original de la antigua capilla o si se trae en época de Franco, pero no deja de ser un retablo del siglo XVII y que hoy día está así. El cuadro no sé dónde está. Otra posible pérdida patrimonial, porque el anterior director de Midra, me molesta mucho citarle, pero no tengo más remedio, pues discutimos muchísimo con él y se negó. Una vez que estaba la capilla restaurada, se negó a colocarlo en su lugar, porque dijo que es que eso iba a ser un centro, pues bueno, de conferencias, reuniones. Y claro, yo le dije que hay muchísimos bares, discotecas incluso, en antiguas iglesias y capillas y ermitas y hasta con tallas, y no pasa nada. Y ahí no estorba el retablo, que no es tan grande. Bueno, pues el retablo, que sepa que yo sepa, sigue desmontado. No, esperamos que la nueva directora de Midra tome medidas y cartas en el asunto. Y otro bien patrimonial muy interesante que publiqué en Anales no hace mucho es la campana gótica. Conserva en la espadaña de la capilla una campana muy interesante con unos relieves, un ecceomo, una virgen con el niño, que se parece mucho a la de Bach, bueno, un poquito más que a la de Bach, y una cruz de flores de lis, además de una inscripción en caracteres góticos de muy buena calidad. La campana propiamente dicha, forjada en bronce, es mucho más antigua que el yugo, el contrapeso, la pieza de volteo, en fin, todo. Y fue diseñada para ser tañida con el golpe de badajo, pero bueno. Y bueno, aquí vemos la forma de la campana. La campana se llama, esta forma de campana, que es la que todos conocemos como campana, se llama esquilón. Hay dos tipos de campanas. La campana romana, que tiene una forma mucho más como maciza, más recta, más maciza, esa es la que llaman romana, y luego está esta que es de tipo esquilón, es esquilonada, es una preciosidad. Esta es la inscripción que rodea toda la campana y las tres franjas que hay, que dividen cada parte de la campana, el hombro, que es esto, el tercio, el medio, bueno, la otra, hombro, tercio, medio, el medio pie y el lado, son las partes de la campana, ¿no? Pues viene limitada por 3 cordones, cada parte, de muy buena factura, por cierto, paralelos. La altura es de 68 centímetros y pesa alrededor de unos 230 kilos. No es demasiado grande. De ahí que quede encuadrada, pues eso, las de tipo esquilón, no solamente por eso, sino por la forma también que tiene. Y en el tercio, aquí podemos leer la inscripción en caracteres góticos, pero que además están muy adornados con motivos vegetales, palmetas, etc. Y se adorna cada carácter en una caja. Está en latín, la inscripción, a ver, ¿dónde la tengo? Aquí. Que viene a decir: Cristo resucitado trae la paz y Dios se hace hombre en la muerte. Todas las campanas suelen tener una dedicación pues a una imagen, una se llama Santa tal, la otra Virgen cual, todas tienen una dedicación. Y en este caso vemos aquí el ecceomo con las manos atadas en un retablo gótico. Aquí la Virgen con el niño, este es el niño, la Virgen, los pliegos del vestido, la cruz griega formada por flores de lis, es decir, que no deja de ser interesante. Hay una curiosidad, y es que las representaciones del ecceomo y de la Virgen son muy habituales en esas épocas, en las campanas, estos relieves. Pero investigando la campana encontré
similitudes, pero algunas muy parecidas. Probablemente salieron del mismo taller o las hizo la misma gente. Por ejemplo, la de Roda de Isábena, con un Ecce-Homo y una Virgen similares, fechada en 1401. La de la primera mitad del siglo XV hay una en la Catedral de Valencia también muy parecida, otra en la Catedral de Huesca, otra en la Seo de Zaragoza, también de esa época, pero la más parecida es una que hay en San Clemente de Taúl, en el Valle de Boí, que pues no deja de ser curioso. Bien, el siguiente bien patrimonial lo tenemos aquí. Este es el reloj de Canseco. La foto me la hizo Antonio Graván hace años, cuando fui la primera vez a ver el Encín por invitación de Ambrosio. Ahí está, en su torre, se ve en la parte de detrás la esfera original y las manecillas originales. ¿Se ve, no? Bien. Don Federico Luque encarga a la Casa Canseco, que en ese momento era la mejor de España, porque además inventó un sistema propio de relojes de torre. Bueno, eran tan buenos que tuvieron un atentado por parte de los relojeros que iban por los pueblos arreglando los relojes de torre, porque se quedaban sin trabajo. Porque los relojes Canseco funcionaban todo el tiempo y no se despegaban. Con lo cual estos hombres se quedaban sin trabajo e intentaron atacar la fábrica que tenía en Madrid, Canseco. Bien, pues en 1892 Federico Luque compra este reloj para ponerlo en la torre del Encín, y hasta que dejó de mantener mantenimiento, pues ha estado funcionando por muchísimo tiempo, casi un siglo. Bajo la presidencia de Limitra, del anterior director, repito otra vez, siento tener que meterme con este señor, pero lo digo con interrogación, se restauró la maquinaria, añadiéndole elementos nuevos. Además, no se ha instalado en su lugar original. Además, no se había protegido del polvo, de los elementos. Además, que yo sepa, no tiene mantenimiento. Además, se le ha añadido una esfera bonita de metacrilato, divina de la estupenda, ya ven. Y el primer día que me llamaron para ir a verlo, ya se le habían caído números. Y uno se ha caído, otro, están en el suelo. No he podido averiguar, no hemos podido, ni el Grupo de Defensa del Patrimonio, ni nadie, ni dónde, ni quién, ni cuándo. Es decir, ni dónde lo han restaurado, ni quién lo ha restaurado, si eso se le llama restauración, ni cuánto ha costado esa restauración. Y es interesante y valioso este reloj, porque no hay ninguno semejante en toda Alcalá, en la zona. Hubo uno en Daganzo, y un concejal de Daganzo me envió, fui a Daganzo, y pensando pues que estaría en la torre, pero no estaba. Quedaba solamente el aro de la esfera de que fue el reloj de Canseco en Daganzo, es lo que queda. Así que, bueno, esperemos que la nueva directora de Limitra tenga bien tomar cartas en el asunto, proteger este reloj, instalarlo en su torre, bueno, que tenga algún tipo de mantenimiento, y si no lo instalan en la torre, al menos que lo protejan del polvo, porque saben que el polvo luego dificulta muchísimo el funcionamiento y puede volver a estropearse naturalmente. Así que muchísimas gracias por escucharme, y me alegro mucho de que haya aquí tanta gente en el Encín. El primero, que fue su maestro, don Eugenio, es un honor que haya podido venir a escucharnos. Muchas gracias.
la misma hora, a las 19, en el mismo sitio aquí, se impartirá la siguiente conferencia por Carmen Román, que se llama El legado de Federico Luque, de que nos ha hablado un poquito María Jesús, y los edificios protegidos del conjunto agropecuario del Encín en 1947-1956. Muchas gracias.